Ok, un saludo a todos los oyentes. Mi nombre es Eduardo Salazar, soy estudiante de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. En esta ocasión hablaremos sobre la energía azul, un pequeño seminario que está incluido dentro de la materia de tecnología energética. El índice. Los temas a desarrollar van a ser, daremos una breve introducción, hablaremos sobre el origen y la historia de este tipo de energía, se definirán una serie de términos que se van a utilizar a lo largo del desarrollo del seminario, definiremos qué es la energía azul, los distintos métodos de extracción, así como sus ventajas y desventajas, diremos si es un tipo de energía eficiente, hablaremos sobre los países que han desarrollado esta técnica y por último hablaremos sobre lo último que es referente a esta tecnología, que es el desarrollo de baterías de energía azul que funcionan con agua dulce y salada. Por último daremos una conclusión. Adaptarnos a la naturaleza y no adaptar a la naturaleza a nosotros. Este es uno de los problemas por lo cual hoy está pasando la humanidad, el querer adaptar la naturaleza a nosotros y no nosotros adaptarnos a la naturaleza, ya que hoy en día debemos apostar por los recursos renovables y nuestro planeta ofrece múltiples alternativas para desarrollar este tipo de energías limpias. Una de ellas es la que se encuentra en los mares y en los ríos, como lo es la energía azul u osmótica. Por otro lado, debemos resaltar que durante la revolución industrial trajo consigo una perniciosa dependencia de los recursos no renovables, como lo son el carbón, el gas y el petróleo. De manera que implicó que hoy en día se dependa más del 70% de la energía del mundo es a partir del uso de energías no renovables. Por lo cual uno de los retos que afronta la comunidad es el rápido consumo de las energías no renovables y el lento desarrollo de otras fuentes de energía renovable. Existen muchas propuestas para resolver este inconveniente, unas más viables que otras, pero en esta ocasión hablaremos de la energía azul. La energía azul, una planta que produzca este tipo de energía, se dice que no depende de las condiciones meteorológicas, es decir, puede estar operativa durante 24 horas al día, siempre y cuando haya un río desembocando en el mar. Caso contrario, con otro tipo de energía como la solar, que depende netamente de la luz del sol, o la de eólica, que depende de las corrientes o flujos de aire. Por ejemplo, ponemos el ejemplo de energía solar, que sabemos que durante la noche no podría recargarse dichas celdas. Ok, el origen o la historia de este tipo de energía. En 1954, Parel sugirió que existía una fuente de energía aún no descubierta en la interfaz en que se mezcla el agua de río con la de mar, pero no fue hasta los años 1970 en la que el profesor Sidney Love decidió explotar esta energía utilizando el método de osmosis retardada por presión, el cual es el que observamos en esta imagen de la parte derecha. Consideremos que W1 es el agua de río, W2 es el agua de mar, M una membrana semipermeable, que es el elemento vital o principal para que se produzca este proceso, se extraiga esta energía, y O consideremos el proceso osmótico y P la presión obtenida. Okay. Primero que todo debemos aclarar que el agua dulce debe ir hacia el agua salada, donde vamos a contar de una membrana y esta se va a encargar de filtrar o de retener las partículas de soluto que tiene esta agua dulce, que serían la sal. Debemos también acotar que el agua dulce tiene una pequeña concentración de sal que va del orden de 5 gramos de sal por cada litro de agua. En el caso del agua de mar tenemos una cantidad bastante mayor que va de 33 a 37 gramos de sal por cada litro. Este fue el principio básico que descubrió el profesor Sidney Love. Ok, en el año 1973 la Universidad Ben Gurion, ubicada en Israel, fue donde se estudió también este método utilizando la membrana semipermeable, de igual manera por el mismo profesor Love. Y la idea le vino al profe mientras observaba el río Jordán fluyendo dentro del Mar Muerto.
Ok, a continuación les definiré algunos términos que vamos a utilizar a lo largo del desarrollo del seminario. Uno de ellos es la presión osmótica. Es la presión que puede definirse como la presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable. Esa es la presión que se ejerce en la membrana para detener el flujo del agua dulce. Esa diferencia de presión es la que hace que del compartimiento anterior de esta imagen se incremente la presión y a su vez aumente el volumen. Es decir, aquí en este punto exactamente es donde ocurre la presión osmótica. Por otro lado tenemos la membrana semipermeable, que es aquella estructura que contiene poros o agujeros, al igual que cualquier filtro de tamaño molecular, y el tamaño de los poros es tan minúsculo que deja pasar las moléculas pequeñas pero no las grandes. Normalmente estas son de tamaños micrómetros e inclusive los poros de esta membrana están también en el orden de nanómetros. Por otro lado tenemos el término salinidad. Es el contenido de sales minerales disueltas en un cuerpo de agua y que se encuentran en altitudes medias. Dicho de otra manera, es válida la expresión de salinidad para referirse al contenido salino en aguas dulces. Salino en suelos o en aguas, perdón. En este caso diremos que vamos a trabajar con el contenido de salinidad que tiene el agua dulce y el agua salada. Diversas fuentes dicen que la salinidad del agua es de 5 gramos por litro y del mar es de 33 a 37 gramos por litro. Otras fuentes mencionan que mientras mayor sea la diferencia de salinidad entre ambos fluidos, se generará una mayor presión y a su vez se va a generar mayor cantidad de energía durante el proceso. Otro de los términos importantes a considerar es la ósmosis. Se produce cuando existen dos soluciones que poseen diferente concentración. En este caso, cuando el agua o disolvente se mueve a través de una membrana semipermeable, lo hace con el fin de equilibrar ambas concentraciones. Al suceder la ósmosis, se crea una diferencia de presión en ambos lados de la membrana semipermeable, la cual es la presión osmótica. Observando este esquema, supongamos que tenemos un tanque, el cual está separado el cual posee dos compartimentos separados por una membrana. Supongamos que de este lado, del lado izquierdo, tenemos el agua dulce y del otro el agua salada. El proceso de ósmosis consiste en que el disolvente, que en este caso sería el agua, va a atravesar dicha membrana de manera que va a retener o filtrar las partículas del soluto. En este caso serían las pequeñas partículas de sal que trae dicha agua dulce. Aquí es importante acotar que la sal está conformada, es cloruro de sodio, el cual posee el ion de sodio y el ion de cloro, donde el de sodio es el ion positivo y el de cloro negativo respectivamente. Definiremos qué es la energía azul. La energía azul osmótica surge al igual que la hidroeléctrica o la maremotriz de mares y ríos. En concreto, hace uso de la energía liberada cuando el agua dulce entra en contacto con la salada. Aquí otra forma de definir este tipo de energía es que es un tipo de energía renovable, ya que su extracción es a partir de recursos naturales como lo es el agua de mar y el agua de río. Y aquí nos encontramos con el término de energía renovable. Energía renovable sabemos que es un tipo de energía limpia que es aprovechable a partir de recursos naturales y que genera energía de forma inagotable e indefinida. Aquí sabemos, por otro lado sabemos que todo tipo de energía produce un cierto porcentaje de residuo. Ningún ciclo energético es ideal, siempre existe un residuo. En este caso, una central de energía azul, el único residuo va a ser agua salada o salobre. El término salobre se debe a que al mezclarse el agua dulce con la salada, esta le va a disminuir la concentración de sal al agua salada. Por lo tanto, se le da el término de salobre.
Uno de los elementos más importantes de esta técnica de producción de energía es una membrana semipermeable especial. Como hemos dicho en varias ocasiones, esa membrana que separa ambos compartimientos están elaboradas de algún tipo de material en específico y de algunas dimensiones. Hoy en día este ha sido el impedimento para el desarrollo óptimo de este tipo de energía, ya que se ha topado con que esta membrana, al retener tantas cantidades de sal, se presta para el alojamiento de bacterias, lo que hace que el rendimiento de una central de energía azul no sea del todo eficiente. Por otro lado, el tiempo de operación de una central de este tipo de energía es indefinido, es decir, puede estar operativa durante 24 horas, siempre y cuando haya un río desembocando en el mar, se va a aprovechar este tipo de energía renovable. Ok, aquí tenemos un esquema básico, un principio básico de cómo es este tipo de energía. Supongamos en este compartimiento que es de agua dulce y del otro tenemos un compartimiento de agua salada. Ambos compartimientos se llenan de su agua respectivamente, este dulce y del otro la salada. Ok, supongamos que el agua va a fluir a través de la membrana de esta manera que va a incrementar tanto el volumen como la presión de este otro compartimiento donde se encuentra el agua salada. Y las partículas de sal se van a quedar filtradas o no van a permitir el paso a través de la membrana. Ok, este proceso ese incremento de presión va a hacer impulsar una turbina, la cual va a alimentar un generador eléctrico para luego distribuir la energía generada. Aquí tenemos otro esquema de este tipo, de una central de energía azul, donde observamos un dispositivo particular que es el regulador de presión. Él tiene la funcionalidad de que este desperdicio que sale por este ducto es retroalimentado al ciclo otra vez mediante el regulador de presión, el cual recupera hasta el 98% de la presión que trae este residuo, de manera que se retroalimenta el sistema otra vez y ese residuo es aprovechable. Sin embargo, como todo ciclo energético tiene un residuo que no es aprovechable, esta agua que ya no se utiliza va hacia el mar de salobre, con agua salobre, que es agua salada pero con menos concentración de sal. Okay, hablaremos un poco de los distintos métodos de extracción para este tipo de energía. Los conceptos de la potencia caliente salina aún se están estudiando. Este tipo de energía se ha implementado en varios lugares diferentes, la mayoría de estos son experimentales. Entre ellos se encuentran la osmosis retardada por presión, entre paréntesis PRO por sus siglas en inglés. Okay. Aquí es importante aclarar que diversas compañías han explotado este tipo de energía, pero existen diversos conceptos de cómo extraerla. Una de ellas es la osmosis retardada por presión, la cual hemos estado mencionándola implícitamente en las diapositivas anteriores. Esta consiste en poner dos masas de agua, una salada y otra de río, a través de una membrana capaz de dejar pasar el agua pero no la sal. De este modo se genera una diferencia de presión que es capaz de mover una turbina y generar de este modo energía eléctrica o energía azul. Como dijimos anteriormente, los esquemas anteriores corresponden a este tipo de energía. Okay. Esquema de componentes del proceso de osmosis retardada. Este esquema básicamente es como el que hemos explicado anteriormente, solo que en dos dimensiones. Tenemos que el agua dulce llega a una cámara de presión, pasando primeramente por una membrana semipermeable. Igualmente se bombea el agua de mar hacia la cámara de presión, que es este que está aquí,
Esta diferencia de presión hace impulsar una turbina que genera energía eléctrica. Por otro lado, tenemos que este método está siendo estudiado específicamente por la empresa Statkraft, que calculó que hasta 2.85 GB estarían disponibles a partir de este proceso en Noruega. Esta planta se encuentra en Noruega. Estas fueron las expectativas de este tipo de esta empresa. Sin embargo, el objetivo al iniciar era producir 4 kilowatts, cantidad necesaria para alumbrar una pequeña ciudad. Sin embargo, en 2015 se iba a ampliar a 25 megawatts, la misma generación que emite un campo eólico. Y sin embargo, en 2016, esta empresa anunció que iba a dejar de llevar a cabo una planta piloto para explotar este tipo de energía, lo cual más adelante explicaremos el por qué esta empresa decidió realizar esto. Aquí tenemos otro esquema básico de este tipo de energía, ¿sí? Las categorías del proceso osmótico: está el de osmosis directa, está la osmosis inversa y osmosis retardada por presión. Diversos autores establecen que el que genera mayor eficiencia es el de osmosis retardada por presión, ya que la membrana selectiva solo va a filtrar las pequeñas partículas de sal que trae el agua dulce, a diferencia de que el proceso, si es inverso, dicha membrana se iría a saturar o se saturaría de la gran cantidad de iones de sal que tiene el agua salada. Por eso que el proceso más eficiente es a través de la osmosis retardada por presión. Otro de los métodos es la electrodiálisis inversa, el segundo método, también conocido como la batería de sal. Este método consiste en colocar una serie de membranas selectivas de intercambio aniónico como catiónico. Observemos que la CM pertenece a los intercambios aniónicos, por donde pasan iones de sodio, y por la otra pasan los iones de cloro. En este caso observemos que quien pasa a través de la membrana es la sal y no es el agua, como en el método de extracción anterior. Este paso de iones hace que se genere hace que fluya energía eléctrica a través de cada membrana. Y la estrategia también de este tipo de energía, de la extracción de este método, es intercalar una serie de canales separados por dichas membranas, los cuales va a transitar agua dulce por algunos y agua salada por el otro respectivamente, de manera que este arreglo de membranas va a generar una batería o pila de sal. Y sabemos que una pila está formada por un ánodo y un cátodo, donde el ánodo es el polo positivo de la batería y el cátodo es el polo negativo. Observemos que los iones positivos de sodio van hacia el lado del negativo, hacia el polo negativo, que es el cátodo. Caso contrario con los de cloro. Por último, esta membrana mueve iones de un solo signo, generando un voltaje. En este caso, digamos que el agua no atraviesa la membrana, sino que lo hace es la sal disuelta. La potencia generada por la superficie de estas membranas son de 0.4 por cada metro cuadrado. Y esto es para valores de 1 metro cúbico de agua de mar y considerando 1 metro cúbico de agua de río. Aquí observamos lo que es un esquema real, una planta física de este tipo de energía. Observemos que las siglas RED se deben a sus siglas en inglés. Las limitaciones de ambos procesos de osmosis retardada y electrodiálisis inversa radica en el uso de las membranas. Una de las grandes limitaciones actuales de la combinación de estos procesos radica en las membranas, ya que es baja eficiencia de las membranas de intercambio iónico en el proceso de electrodiálisis inversa, bajo flujo de agua en las membranas comerciales actuales en el proceso de osmosis retardada, y necesidad de pretratamientos para el ensuciamiento de las membranas que se llenan de bacterias. El elemento vital de este tipo de extracción, ya sea por osmosis retardada o electrolisis inversa, radica en la membrana, ya que estos son de tamaños considerables y de algún material específico que
que hace que una planta de este tipo de energía sea de un alto costo. Dicho de otra manera, otra de sus limitaciones es que el ensuciamiento en esas membranas hace que sea un sitio de alojamiento de bacterias, lo cual hace que se necesite aparte hacerle tratamiento a estas membranas, lo cual eleva el costo de una planta de este tipo de energía. Por otro lado tenemos las membranas basadas en nuevos materiales. Hoy en día se están utilizando membranas de disulfuro de molibdeno dispuestas de 3 diámetros de espesor, como observamos en esta imagen, y donde la superficie de esta tienen unos diámetros de un nanoporo, de unas docenas de nanoporos. Entonces, las medidas de laboratorio permiten estimar que un metro cuadrado de estas membranas con 30% de superficie cubierta de nanoporos puede producir hasta 1 megawatt de electricidad. Otro de los métodos de este tipo de energía es el método capacitivo, el cual fue desarrollado por Doriano Broghioli, en este caso el método de explotación de energía azul, que aún no ha abandonado el laboratorio. La mezcla capacitiva es una técnica prometedora que explota el ciclo de carga y descarga de los condensadores. Se puede utilizar para recolectar esta energía, pero optimizar los dispositivos para esta tarea no es nada fácil. Este método consiste en introducir un par de electrodos en cada una de las masas de agua, una en la salada y otra en la dulce. Luego se le suministra energía a dichos electrodos, lo cual va a generar un movimiento iónico dentro del tanque. La función de este método reside en que, a pesar de que se le suministra energía de una fuente externa, esta produce más de la que se le suministra. Sin embargo, este método no es uno de los más óptimos para extraer este tipo de energía, ya que no genera una cantidad considerable a diferencia de los otros métodos. Por último tenemos los nanotubos de nitruro de boro. Para este método, que es experimental, se utilizó una membrana impermeable y eléctricamente aislante que fue perforada por un solo nanotubo de nitruro de boro, con un diámetro externo de unas pocas docenas de nanómetros. Con este método una compañía decidió medir la corriente que pasaba a través de una membrana, colocando un par de electrodos en cada uno de los extremos del nanotubo, en donde este nanotubo perfora dicha membrana y se midió la corriente en dicha membrana por medio de ese nanotubo. Entonces, la compañía, los resultados que obtuvieron fue que el dispositivo fue capaz de generar una corriente eléctrica del orden de 1 nanoamperio. Los investigadores afirman que esto es 1000 veces el rendimiento de otras técnicas conocidas para cosechar esta energía óptica. Es una de las soluciones más eficientes y una membrana de 1 metro cuadrado podría generar alrededor de 4 kilowatts y ser capaz de generar 30 megawatts hora por año. Las ventajas de este tipo de energía es que la producción de energía mediante la energía azul es estable y predecible. La energía azul es una fuente de energía sin emisiones de CO2. El único residuo de esta energía que emite al ambiente es agua salobre, como dijimos anteriormente. Las plantas de energía azul están diseñadas para extraer la energía de este proceso sin interferir en la calidad del entorno, pero terrestre. En cuanto a al medio marino, el agua salobre que va hacia el mar sí genera ciertas impacto en el mar. Otra de las ventajas es que no requiere la construcción de una represa, y una de las más importantes que hemos dicho en varias ocasiones es que puede estar operativa durante 24 horas, es decir, de forma continua, sin intermitencia. La desventaja es que los cambios de salinidad en un medio acuático puede traer como consecuencia baja intensidad en animales y plantas debido a la intolerancia a extremas bajas o alzas de la salinidad. Como dijimos anteriormente, esa agua salobre al llegar al mar puede generar afectaciones en la vida acuática. Antes hemos mencionado que la energía azul está a medio camino. A pesar de las ventajas que tiene, las desventajas tienen un mayor peso de momento, y esto debe sobre todo por los altos costes que supone generarla.
y eso radica principalmente en la manufactura y adquisición de la membrana semipermeable. Sin embargo, hoy en día se han desarrollado membranas semipermeables de plástico eléctricamente modificado, las cuales hoy en día han abaratado los costos y han brindado una oportunidad para explotar esta energía. ¿Cómo se almacena la energía azul? Cuando el agua dulce se junta con el agua salada, se requiere almacenar tanto agua dulce como salada en diferentes estanques, bombear directamente desde sus fuentes para poner en contacto ambas aguas cara a cara por una membrana en un proceso de osmosis celular, que es el principio básico que hemos hablado anteriormente. Aquí también un comentario que se puede añadir es que debemos darle más importancia a este tipo de energía, ya que nuestro planeta posee más del 70% de superficie de agua, donde de ese 70, 97.5 pertenece al agua salada y 2.5 pertenece al agua dulce. Entonces debemos incentivar a crear más plantas piloto, experimentar más con este tipo de energía, ya que se dice que esta va a ser una de las energías del futuro que va a cubrir la demanda energética a nivel mundial. Actualmente se estima que hasta el 40% de la demanda mundial se podría cubrir energéticamente a partir de la explotación y aprovechamiento de este tipo de energía. Es un tipo de energía eficiente. La energía azul es tan eficiente que donde se ha puesto en práctica ha dado resultados satisfactorios, sobre todo porque no degrada el ambiente. Y debido a que no es intermitente como la energía solar y la energía eólica, que depende de los vientos. Otro dato es que otra de sus eficiencias está en el hecho de que se estima que el 44% de la población mundial vive a 150 kilómetros de líneas costeras, lo cual facilita la distribución de la energía generada. Países que han desarrollado la energía azul. Actualmente los países que han desarrollado la energía azul han sido Noruega en el año 2009 y los Países Bajos a partir de 2014. Los Países Bajos en el 2014, Holanda puso en marcha lo que fue la primera planta comercial de energía azul, aunque su propósito era más el de averiguar la capacidad real de este método. Los responsables de la planta holandesa consideran que en un futuro próximo este tipo de energía renovable podría abastecer hasta la mitad de la energía que necesita el país sin afectar el caudal mínimo de los ríos ni la vida de los peces. Aquí observamos una imagen de lo que corresponde a esta planta de energía azul. Esta planta se consideró como una planta piloto experimental, lo cual busca la comercialización global de este tipo de energía, saber si es rentable aprovechar este tipo de energía utilizando estos recursos hídricos. Países Bajos establece que este tipo de energía debe aprovecharse en regiones donde los ríos que desemboquen en el mar sean caudalosos. En este caso, en Países Bajos, más de 3.300 metros cúbicos de agua de ríos desembocan en el mar abierto. Esta planta energética es una represa que recibe el nombre de Asluidich. Su capacidad actual es de 50 megavatios, capaz de alimentar hasta 100 casas, y se ubica en la represa de Asluidich, al norte de Holanda, zona norte donde convergen los ríos Rin y Mosa con el Mar del Norte, lo que servirá para determinar la rentabilidad de la energía azul. Pero actualmente, hasta el año pasado, 2020, no se han recibido nuevos registros y avances de este tipo de energía. No ha salido una data que explique si de verdad es rentable este tipo de energía azul para proceder con la comercialización a nivel mundial. Por otro lado tenemos Noruega, que desarrolló una planta piloto llamada Statkraft en Noruega. La planta comenzó a operar en noviembre de 2009 con un caudal de 10 litros por segundo de agua dulce y 20 litros de agua de mar. Su potencia de diseño fue de 2 a 4 kilowatts, que podría
ser incrementada a 2 megawatts en un futuro si se utilizaran membranas de mejores características actuales. Actualmente, este fue uno de los motivos por lo cual esta empresa decidió no seguir con el desarrollo de esta planta piloto, lo cual fue en 2014, debido a que no se contaban con membranas semipermeables más eficientes, debido a que estas se dieron cuenta de que era un alojamiento de muchas bacterias. Y por último tenemos que en Italia se instaló una planta de 125 pares de celda, la cual en total contaba con 50 metros cuadrados de membrana y era alimentada por salmuera concentrada y agua salobre. Esta tuvo una potencia de 40 vatios, un poco baja, y se estimó que era de 0.8 vatios por cada metro cuadrado. En este caso, a diferencia de la que se produjo en Holanda y en Noruega, esta fue mediante el método de extracción de electrodiálisis inversa, y el de Noruega y el de Holanda fue utilizando el método de osmosis retardada por presión. Ok, tenemos la nueva tecnología que se está utilizando actualmente, esta energía azul, la cual fue desarrollada en la Universidad de Stanford por diversos ingenieros en el año 2009. En el año 2019, fue donde se descubrió este nuevo avance de esta innovadora tecnología. Su funcionamiento, la particular y dispositivo de energía azul desarrollado por ingenieros de Stanford es que prescinde de presión, la llamada osmosis por presión retardada, o de membranas de electrólisis inversa, y genera electricidad puramente a través de un proceso electroquímico. Okay, dicho de otra manera, el funcionamiento de esta batería es que internamente el tanque se llena de agua proveniente de una depuradora, y dentro del tanque existen electrodos, los cuales liberan iones de sodio y de cloro a la solución, de manera que esta liberación de iones hace que se genere una energía eléctrica. Estos iones se intercambian, como observamos en esta imagen. Esos electrodos se cambian, tanto los electrodos como la extracción del agua hacia el tanque se cambian continuamente, de manera que ese intercambio hace que la corriente vaya del electrodo aniónico al catiónico, y de manera que se intercambia constantemente el agua, la batería se carga y descarga continuamente sin necesidad del uso de una fuente externa para suministrar energía. Es decir, a esta batería ella sola genera, se carga y se descarga continuamente, y no requiere de una fuente externa para generar energía, a diferencia de otros métodos como el capacitivo. Las primeras pruebas con la batería de energía azul basada en el intercambio de agua dulce y salada se ha llevado a cabo en una planta de procesamiento de aguas residuales de Palo Alto, en California. La EMB, este es el nombre que recibe esta batería debido a sus siglas en inglés, batería de entropía mixta, es la segunda generación de este tipo de baterías que han desarrollado. En la primera versión se utilizaban costosos electrodos de plata, lo que las hacía inviable comercialmente. Actualmente ya no se utilizan este tipo de electrodos, sino que usan azul persa, que es un pigmento que es muy económico en el mercado, que aproximadamente cuesta de $1 por cada kilo, y a su vez usan otro material que es el polipirrol, que su costo en el mercado es de $3 por cada kilogramo, de manera que abarató los costos de la producción de esta energía, y a su vez que es la más eficiente de todas, es el aprovechamiento óptimo que se le ha dado hoy en día a este tipo de energía azul. El resultado es una celda de flujo electroquímico que produce una cantidad de energía sin precedentes y sin pérdidas de eficiencia. Este tipo de energía es parecido, este método de extracción es parecido al de electrodiálisis inversa, solo que prescinde de membranas. Por último, las conclusiones. Se ha despertado el interés internacional por las plantas de recuperación de energía del gradiente salino para generar electricidad limpia,
a través de plantas piloto. Ok. Hoy en día debemos incentivar a los distintos países latinoamericanos y de todo el mundo a que se explote más este tipo de energía. En las distintas desembocaduras donde los ríos mueren en el mar, deberíamos estudiar la factibilidad en los distintos países de la rentabilidad de explotar esta energía. Ok, por otro lado, este seminario culmina con las siguientes consideraciones. La energía azul efectivamente es la energía del futuro, solo que hoy la barrera que se nos presenta es el método de extracción. Y ese método de extracción implica principalmente del uso de una membrana semipermeable, del material más óptimo y de un tamaño considerable. Principalmente nosotros como futuros ingenieros debemos buscar el diseño óptimo de esta membrana con un material que sea de un costo no tan elevado, bajo, y que genere energía de la forma más eficiente posible. Calculan que la energía azul podría satisfacer hasta el 40% de la demanda eléctrica mundial. Y por último, es importante considerar la implementación de este tipo de energía en Latinoamérica, debido a que es el continente con la mayor reserva y alta capacidad de ríos, y además de eso, un gran número de países latinos poseen costa, es decir, mar abierto. Principalmente se toma Brasil, ya que es el país con mayor reserva de agua dulce y a su vez tiene muchas costas, las cuales este país podría ser uno de los principales o el más en Latinoamérica para considerar si la energía azul se puede aprovechar al máximo, es decir, estudiar los distintos puntos donde los ríos que sean caudalosos mueren en el mar y ver si se puede aprovechar ese potencial energético en la interfaz en el que estos dos fluidos, el agua dulce y el agua salada, se encuentran. Bueno, sin más nada que agregar, espero les haya gustado el seminario y cualquier duda estaré atento.